Reporte 100. Y le agradezco al delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora, Edgar Sitle García, que esté con nosotros esta mañana para hablar cómo va la vacunación contra el COVID-19. Edgar, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Juan Carlos, buenos días, a sus órdenes. ¿En dónde están vacunando este lunes? ¿Dónde están vacunando hoy este lunes en Sonora? El día de hoy no estamos teniendo una jornada de vacunación, puesto que las vacunas que hemos recibido ya las aplicamos. Sí. Y estamos a la espera de nuevas dosis para poder continuar con esta jornada de vacunación. Sí, ¿cuándo fue el último día que hubo vacunación? El día de ayer, estuvimos vacunando en el municipio de Guaymas y vamos a reactivar la vacunación en el municipio de Guaymas el próximo miércoles. Sí. Y el día jueves tenemos proyectado iniciar en San Luis Río Colorado y en Puerto Peñasco. En Puerto Peñasco. Las vacunas de Guaymas del miércoles y del jueves de San Luis y Peñasco no han llegado todavía. Las que aplicamos el día de ayer, recibimos semanalmente una determinada cantidad, sí, con la que tenemos el objetivo de concluir municipios completos. Entonces, estuvimos vacunando en algunos otros municipios, teníamos 2.800 vacunas que teníamos disponibles, y como la programación que tenemos era empezar en Guaymas, pues decidimos no esperar hasta que nos llegaran más vacunas, sino empezar de una vez con esas vacunas, no tener vacunas guardadas, sino estarlas aplicando de forma inmediata. Entonces fue por ese motivo por el cual iniciamos en Guaymas, sí, pero aún no hemos recibido las vacunas que se van a aplicar en Guaymas, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, pero sí ya llegaron a México, ya se están distribuyendo a nivel nacional, solamente que pues obviamente Sonora, al ser uno de los estados más alejados del centro de la República, pues somos de los últimos estados en estar recibiendo el biológico con 2 días de diferencia. Ayer se empezaron a distribuir los estados que están al alcance de manera terrestre, pero en el caso de nosotros, como tiene que ser un envío aéreo, pues tenemos que esperar su llegada. La estamos esperando para el día miércoles y hacer la distribución a los municipios durante ese mismo día y estar reactivando la jornada el día jueves. Pero por la cercanía que tenemos de Guaymas con Hermosillo, que es a donde van a llegar, pues sí estamos en condiciones de iniciar el mismo miércoles en Guaymas. Sí, ahora delegado, ¿cuántas vacunas vamos a recibir? ¿Va a recibir Sonora esta semana? Estamos pensando recibir la programación que nos enviaron. Puede ser esto variable porque sí, a veces de repente tenemos una programación y nos pueden llegar un poco más o un poco menos, pero aproximadamente estamos esperando 39,000 vacunas para esta semana. 39,000 vacunas. ¿De qué marca o de qué farmacéutica? De Sinovac de Sinovac. de Pfizer. Y de Pfizer. ¿Qué otras farmacéuticas, con qué otras vacunas de farmacéuticas se han aplicado en Sonora? Además de Sinovac y Pfizer, ¿hay alguna otra? ¿AstraZeneca? AstraZeneca nada más. Esas 3 son las únicas que hemos aplicado en Sonora. Sí, ¿y la rusa cuándo llega? La rusa no tenemos todavía alguna fecha, ya llegó a México, sabemos que ya se estuvo aplicando en México, pero a la fecha nosotros no tenemos alguna notificación de que la rusa esté considerada para ser aplicada en la Sputnik 5, no para ser aplicada en Sonora. Sí. Y esto pues obviamente obedece a las características del biológico. Es un biológico que una vez descongelado solamente tiene una viabilidad de 2 horas para poderse aplicar, entonces se requiere de algunos otros insumos en cantidad suficiente para que podamos tener una aplicación eficiente. Por lo tanto, se requiere de ultracongeladores, y aquí, por ejemplo, solamente contamos con ultracongeladores en Hermosillo, y que nos dificultarían esa tarea. Por lo tanto, antes de considerar la aplicación de Sputnik 5, pues nos tendrían que estar dotando de estos ultracongeladores que nos permitan hacer esa vacunación. Entonces, por un momento, al día de hoy, a menos que esto cambiara en algún momento, que digan van las vacunas junto con los ultracongeladores, al día de hoy no tenemos nosotros alguna notificación de que se vaya a aplicar Sputnik 5 en Sonora. Sí, ahora, doctor delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Edgar Sitle García,
¿Cuándo en Hermosillo? Es la pregunta frecuente que nos harán ahorita las personas que nos están escuchando. ¿Para cuándo estima usted que en Hermosillo inicie la vacunación? Sí, nosotros estamos considerando que sea dentro de las siguientes 3 semanas. Aquí es importante y agradezco el espacio, Juan Carlos. Yo sé que en redes sociales y todo es la pregunta más frecuente, ¿cuándo en Hermosillo? ¿Cuándo en los diferentes municipios? Solamente nos faltan 8 municipios, ya iniciamos en Guaymas, ya quedarían solamente, y los otros 2 solamente quedarían los 5 municipios más grandes del estado. Pero esto no obedece a una situación de falta de empatía con los habitantes de estos municipios, sino que de acuerdo a la cantidad de vacunas que nosotros recibimos de una farmacéutica, el objetivo es abarcar todo el municipio. Entonces, esto con la finalidad de no mezclar biológicos en una misma región, porque esto evidentemente complicaría mucho el refuerzo, las segundas dosis que tendremos que estar aplicando, y hasta en tanto no recibamos una cantidad de vacunas suficiente para abarcar al 100% de la población de 60 años y más del municipio, pues es el motivo por el cual no hemos abarcado Hermosillo, Ciudad Obregón. Entonces, evidentemente, ya quedando las ciudades más grandes, pues de México nos tendrán que estar enviando cantidades en una sola exhibición, vamos a decirlo, importantes de la vacuna que nos permita cubrir el municipio completo. No podemos, por ejemplo, a lo mejor con estas casi 40,000 que pudiéramos estar recibiendo, pues a lo mejor pudiéramos abarcar Ciudad Obregón, pero tendríamos que abarcarlo con 2 tipos de biológico y eso complicaría el refuerzo de la vacuna, y adultos mayores, cuando llegue el refuerzo, pues no sabrían cuál biológico se les aplicó, ¿no? Y de repente los registros no son los más precisos y ponemos en riesgo la efectividad de la vacunación en esa persona. Sí. Entonces, por eso es que tenemos que irlo fraccionando de acuerdo al tamaño de los municipios para que podamos dar esta cobertura. Entonces, esto tendrá que ser en las próximas 2 o 3 semanas que ya esté cubierto el 100% de las personas de 60 años y más en todo el estado de Sonora. Sí, estoy viendo que dentro de 3 semanas pues va a ser la semana de Pascua, ¿no? La semana de Pascua. Es correcto. Justamente después de la Semana Santa pudiera iniciar la vacunación en las ciudades grandes. ¿Qué va a llegar primero, la vacuna o la tercera ola de contagios? Porque también los epidemiólogos advierten de que la tercera ola de contagios será precisamente después de Semana Santa, después del relajamiento que ha habido de las medidas, después de ver las imágenes hoy lunes en redes sociales y de este fin de semana de cómo las personas abarrotaron Bahía de Quino, por ejemplo, aquí en Hermosillo, abarrotaron San Pedro, los balnearios, los lugares de descanso. Es decir, todo parece indicar que estamos haciendo lo necesario, estamos haciendo lo posible porque haya una tercera ola de contagios. ¿Qué va a llegar primero, la vacuna o la tercera ola de contagios? Es factible que estemos teniendo, la vacuna ya llegó, si estamos hablando de la vacuna a Hermosillo, propiamente. Sí, a Hermosillo, pues, exactamente, a las grandes ciudades, a los grandes núcleos poblacionales. Sí, es factible, estamos hablando que de hecho ya desde este mismo puente, ¿no? Como usted bien comenta, Juan Carlos, ya hemos observado los destinos turísticos de Sonora pues abarrotados, ¿no? Ya con las medidas de sana distancia ya relajadas, ¿no? El semáforo en verde da a la población una falsa seguridad de que ya no existe ningún problema. Entonces, regularmente por el ciclo que tiene el virus, pues nosotros estamos esperando que aproximadamente en 2 semanas, a partir de este fin de semana, podamos estar experimentando un nuevo crecimiento de casos. Entonces, estrictamente para contestar la pregunta, pues sí es factible que estemos experimentando un aumento de casos antes de que la vacuna esté llegando. Sí. Aunado a que la vacuna, el efecto protector de la vacuna, aunque sea con una sola dosis, ya empieza a generar alguna protección. A partir de la aplicación, tarda aproximadamente 15 días en empezar a dar protección, aunque sea con una dosis. Y se necesita una segunda dosis para alcanzar la efectividad de la vacuna. Entonces, es factible que estén llegando un incremento de casos nuevamente de COVID antes de que la población de 60 años y más estén debidamente protegidos. Sí, este color verde, usted lo ha dicho, ha relajado a las personas falsamente. ¿Por qué la autoridad decidió ir a verde
si esto puede ser contraproducente en las próximas semanas por la percepción que la gente le da a este semáforo, como si ya no existiera el virus. No es tanto una decisión de la autoridad. El semáforo, desde que se estableció a nivel federal, se establecieron cuáles eran los parámetros y los criterios que tiene que ver con la positividad de las pruebas, que tiene que ver con la ocupación hospitalaria, que tiene que ver con una serie de datos estadísticos, y que en la sumatoria nos va a dar un resultado, ¿no?, de cuál es el riesgo que existe o que prevalece en un lugar. Y esto evidentemente pues está ligado con la actividad económica, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente tenemos en este momento una baja ocupación hospitalaria en el estado de Sonora, tenemos una disminución también en la positividad de las pruebas que se están aplicando. Por lo tanto, pues sí podemos considerar que el riesgo ha disminuido, pero el riesgo está presente, o sea, no tenemos un riesgo igual a cero. Entonces, mientras exista el conglomerado de personas que no se observen estas medidas, sí, la autoridad dice estamos en verde, pero todas las autoridades al hablar del semáforo en verde dicen, pero esto no ha terminado y tenemos que seguirnos cuidando. Entonces, es seguir insistiendo con la población. Obviamente, pues somos un país libre en donde pues se les hace las recomendaciones a la gente, pero pues ya también depende de las personas el ser disciplinadas, el ser cuidadosas. Yo creo que todas las personas hemos perdido familiares o amigos derivado de esta contingencia, entonces sabemos que es de veras, ¿no? Entonces no podemos actuar irresponsablemente haciendo eventos o acudiendo a sitios en donde vamos a aumentar ese riesgo. Delegado del Seguro Social, Edgar Sitle García, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. Estoy a sus órdenes, Juan Carlos. Hasta pronto. Es el doctor Edgar Sitle García, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado y responsable del programa de vacunación en nuestra entidad. Reporte 100.